Amigas y amigos, nos encontramos en un episodio más de Ruta 2024 y en este momento estoy con Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México, que ha ocupado cargos políticos, ha estado como abogada de asociaciones civiles, sociedad civil, bueno, tiene una trayectoria muy importante y ustedes saben que en este momento es también importante por esta propuesta de seguridad, combate a la corrupción y justicia que propone la doctora Claudia Sheinbaum rumbo a la presidencia de la República. Ernestina, yo le agradezco muchísimo que nos acepte esta entrevista. ¿Cómo está? Muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de platicar y reflexionar cosas. Estoy bien, sí. ¿Cómo la trata ahora que sale de... Ya platicaremos bien de eso, pero ¿cómo ha sido este proceso de salir de la fiscalía y ahora estar pues acompañando un proyecto que justamente abandera como principal causa combatir la corrupción, mejorar la seguridad, modificar el sistema de justicia? ¿Cómo ha sido todo este proceso para Ernestina? Bueno, como muchos saben que acabo de dejar de ser fiscal el día 10 de enero después de un proceso complicadísimo sobre el tema de la ratificación. Se decidió al final que no, por una minoría de diputados de la Ciudad de México. Y pues yo como siempre dije, son puestos que son encargos temporales y a lo que sigue. Toda mi vida yo he trabajado en materia de derechos humanos, acompañamiento de las mujeres, contra la corrupción, ¿sí? Y por la justicia. Entonces, bueno, llevé esos temas también a la fiscalía, ¿no? Buscando realmente transformar esa institución. Porque la fiscalía es una institución muy importante para todos los mexicanos. Para la Ciudad de México, bueno, la fiscalía es la única institución en la que se investiga y se puede llevar a los tribunales a los presuntos responsables. No hay nadie más, ¿no? Ni más ni menos, que es como yo les decía, es la puerta de acceso a la justicia. Entonces había que trabajarle muy en serio y muy profesional y hacerse acompañar de especialistas, de gente que conoce, de gente que ha estudiado el tema de procuración de justicia, y creo que avanzamos un gran trecho. Y son esos temas. Y ahora pues ya ¿Ahora está salgo acá? y ahora voy con esos temas, ¿Se siente más ahora tranquilo? O sea, mucho más. al ritmo que trae en la Sí. fiscalía, ahora... Eso sí, ¿eh? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, la verdad es que sí. ¿Podemos decir que Sí. descansó tantito? Un poquito. Mira, el solo hecho de que yo había que llegar a las 7 de la mañana, pero a las 7 de la mañana ya teníamos que haber analizado todo lo que sucedió el día anterior, te informaste, preguntaste, todo, ¿no? Entonces, bueno, yo me levantaba a las 4 de la mañana. Como Ahora me antes. levanto un poquito más tarde. Un poquito más descanso, unas horas Sí, más de sueño. sí, sí, sí. ¿Cómo fue este proceso de la fiscalía? Porque por supuesto es un tema central importante. De hecho, la figura que hoy representa Ernestina es una figura de una mujer encabezando una fiscalía que tampoco es tan usual. Creo que son contadas las mujeres que encabezan fiscalías. Sí. ¿Y cómo fue el proceso cuando entra Ernestina, Procuraduría, ahora Fiscalía? ¿Qué se encontró? ¿Qué limpió? Porque también las fiscalías sabemos que no son, pues están bastante plagadas también de Sí, irregularidades e mira, injusticias. me fue un- fue muy lamentable encontrar a una institución, que digo, prácticamente semi abandonada, y como que bueno, pues ahí se podían ir haciendo las cosas como pensaban los ministerios públicos, los policías de investigación, los peritos, ¿no? Entonces fue desde un primer momento, primero saber que venía la transición de Procuraduría a Fiscalía y que era una gran oportunidad, ¿sí? Era una oportunidad de realmente que fuera un verdadero cambio, no solamente de nombre, como ha sucedido en otros En muchos. lados, ¿no? En lugar de P le pusieron F, ¿no? Pues no. Entonces, mira, afortunadamente en la Ciudad de México, la Constitución de la Ciudad de México previó un año para que durante ese año se trabajara con una comisión técnica que nombró el Congreso, conformada por personalidades desde distintos puntos de vista en, en, en justicia.
Entonces me ayudaron durante un año. Yo fui procuradora en ese año hicimos una gran consulta, hicimos foros, hicimos O sea, se involucra a la encuentros, gente. entrevistas, sí, Ok. a los operadores, a los que utilizan a la fiscalía, a los académicos, ¿no? A los autores de que están pensando qué hacer en materia de procuración de justicia, y logramos armar un modelo de fiscalía, ¿no? Ese modelo se entregó al Congreso y ese modelo me resultó a mí como la carta de navegación. Hacia allá había que llegar. Eh, claro, como los propios integrantes de la comisión técnica me dijeron, te entregamos este modelo a 10,000 metros de altura, hay que bajarlo. Y ahí en eso todo nuestro esfuerzo para ir modificándonos, ¿no? Internamente. Hay una parte que no se ve, todo lo que se le llama la arquitectura organizacional de una institución, pues eso no se ve, ¿verdad? A la gente No, no, al final a la acá es gente, como el fiscal y lo a que la pasa gente no le atrás, importa cómo te organizas, lo importante es resultados. que le atiendas, que le des resultados, ¿sí? Que, que la trates bien, ¿sí? Entonces, todo lo demás hay que hacerlo bien, hay que hacerlo profesionalmente, hay que hacerlo rápido, lo más rápido que se puede. Digo, desafortunadamente también, como a todos, nos sorprendió la pandemia. La fiscalía nace el 10 de enero de 2018, 19, 20, y a los 2 meses Pandemia. estaba la población en sus casas, ¿no? La fiscalía no paró ni un minuto, pero desde luego que tuvimos que proteger al personal con comorbilidades, al grande, etcétera, etcétera, y a la misma población. Entonces, no paramos, pero llegó un momento que trabajamos con el 30% del personal, ¿no? Ahí, eh, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando hace esa transición? Lo digo incluso por experiencia con otra fiscalía, pero hay una cantidad de casos pendientes. Yo siempre cuento esta anécdota. Yo soy de Puebla y mi papá en el 2012 sufrió de un secuestro por parte de unas patrullas que aparentemente eran de la policía, pero no eran. Y la investigación pues se empezó a hacer, y a mí en 2018 ya había fallecido mi papá. Me mandan un citatorio para que mi papá regresara a dar información para ver si podían detener a los presuntos responsables. Y siempre se hace esta anécdota que literal, y en el caso pues, personal es, literal primero te mueres antes que la justicia llegue a ti, empezando por la fiscalía. Y ese es un ejemplo que cuando cuento esta anécdota me dice la gente en las redes sociales que a mí me pasó algo similar, y hay años, 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 y los procesos pues parece que no llegan. Y hay una cantidad de expedientes que ahí se quedan pendientes. ¿Cómo fue la situación atendida en la fiscalía? ¿Cuántos pendientes había? ¿Cuántos salieron? ¿Y cómo se fue trabajando? Porque también decir se eliminaron todos, pues No, es no, también no, no. complicado. No, encontramos a una fiscalía con un enorme rezago, no solamente de atención de las carpetas de investigación, tenían averiguaciones previas todavía también, ¿no? Eh, Cumplimiento de órdenes de aprehensión. Traemos 26,000 órdenes de aprehensión sin cumplir. O sea, ahí estaban 26,000 personas que deben 26,000 estar personas que detenidas y debían de estar detenidas y esto. Entonces, lo que hicimos es la creación de un programa especial para abatir ese rezago y la fiscalía empezó de cero, ¿sí? Con no puedes dejar de atender todos los casos, efectivamente, pero se les están dando tratamiento distinto. No ha terminado la fiscalía de abatir ese rezago. A- Avanzamos mucho en el abatimiento del rezago de órdenes de aprehensión, eso también. Y lo que hicimos fue segmentar, ¿sí? O sea, atender con mucho mayor fuerza los delitos de alto impacto y los delitos cometidos contra mujeres. Entonces, todas las órdenes de aprehensión que tuviéramos por feminicidio, por violaciones, eso, por ejemplo, intencionar que se cumplan, ¿sí? Todo lo que teníamos por secuestro, extorsiones, homicidios, bueno, robos de vehículos, robos, donde teníamos elementos, era abatir, 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 abatir el mayor número de rezagos. Y luego también alineamos
nuestra actuación con respecto a la autonomía, ya éramos una fiscalía autónoma, a la estrategia de seguridad del gobierno de la ciudad, que a su vez estaba alineada con la del gobierno federal. Y entonces en ese sentido tuvimos más y mejores policías, porque metimos 1,000 policías de investigación con un nuevo perfil, con una nueva currícula de preparación, ¿sí? Y fueron capacitados en inteligencia, en análisis criminal. Yo les decía, estamos formando a los detectives, no a los policías que andan persiguiendo o andan buscando información con soplones, informantes, eso se acabó. Entonces fueron más y mejores policías, ¿sí? Y utilizamos un nuevo modelo de investigación policial, ¿sí? Que nos permitió también tener mayor certeza y un mayor número de carpetas que pudimos integrar, ¿no? Y más fuertes para que pudiéramos tener órdenes de aprehensión, vinculación y sentencias, ¿sí? Entonces hemos ido avanzando en todo eso. Lo mismo hicimos con mujeres. Y nos preparamos, hicimos una coordinación general de investigación de delitos de género, por ejemplo. Creamos la Fiscalía de Feminicidio. Especializado en el tema de mujeres. Especializadas ya. ¿Se siente satisfecha con lo que hizo y qué faltó por hacer? Bueno, creo que 4 años que se caminaron en este esfuerzo de transformar la institución no son suficientes, porque hay muchas cosas que quedaron por hacerse. Por ejemplo, cuando nosotros decíamos, uno de los puntos torales de la Fiscalía era atención a las víctimas, la víctima al centro. Bueno, hasta la semana pasada, que yo ya no estoy, ¿sí?, se logró crear la Coordinación General de Atención a Víctimas, porque tenía 5 centros, no era el modelo que se requiere. Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, había que, y espero que se continúe, consolidar algunos de los cambios que se hicieron. Por ejemplo, implementamos el servicio profesional de carrera, ¿sí? Ese servicio profesional de carrera nos llevó 2 años. Primero, donde capacitamos, abrimos una gran oferta de capacitación a todo el personal, al personal sustantivo, ¿verdad? Sí. Y después se les hizo un examen de oposición, ¿sí? Y ese fue el filtro para que fueran el nuevo personal de la Fiscalía. El 96% del personal lo aprobó. El otro 4% estamos peleando porque dicen que fue injusto, etcétera, etcétera. Pero esto les da certeza por un lado, ¿sí? Pero por otro les da la obligación de una capacitación, formación constante, una certificación, una especialización en determinados temas. Siempre lo digo, no es lo mismo que un policía de investigación investigue un robo de vehículos que un feminicidio, ¿no? Entonces tiene que saber cada quien qué hace, cómo lo hace, qué instrumentos utiliza, qué camino seguir para hacer su plan de investigación y demás. Entonces, creo que falta, por ejemplo, consolidar ese servicio profesional de carrera. Ya está. Ahora hay que consolidarlo, efectivamente, que los ascensos sean de acuerdo a lo que dice el servicio y no con amiguismos, sino por capacidades, etcétera, etcétera. Eso hay que echarlo a andar, ¿no? Y hay que consolidar. Aquí entra la duda millonaria que todos tenemos, porque vemos casos como el fiscal de Morelos, el fiscal de Guanajuato, fiscal incluso como el de Tamaulipas, o incluso muchas veces el fiscal general de la República, que son cuestionados por los procesos. Y recuerdo algo clave cuando presenta junto a la doctora Claudia Sheinbaum y con Omar García Harfuch este plan de seguridad, que dicen, la Fiscalía de la Ciudad de México es la única que tiene un plan de política criminal, nadie más lo tiene. Y la Fiscalía de la Ciudad de México es la única de todas las entidades federativas que se va y se sienta en las mesas de seguridad, y además hay un representante ahí del Poder Judicial. ¿Podría decirles, Tina, que eso es lo que hizo diferente el desempeño en la política de seguridad? Yo creo que es una de las claves. La coordinación es una clave. Es virtuoso lo que sucedió
con la coordinación. Primero, porque efectivamente fue una decisión, digo, no personal del equipo, de O sea, nosotros, no es de como que decir, nos hayan obligado. no, Ok. no. ¿Por qué era indispensable que nos sentáramos a una mesa, a un gabinete, ¿no? O sea, si tú estás ausente, ¿sí? Estás fuera de la estrategia general, ¿no? Suena muy lógico. ¿Sí? Pues totalmente. Si todos los días revisas dónde está, cómo está, se te está subiendo la incidencia en tal parte y esto, a ver qué tenemos en la fiscalía, a ver qué hay de investigación. Todo eso es vital. Aunado a que aquí a la Secretaría de Seguridad le dieron la facultad de investigar de manera preventiva, siempre a cargo del Ministerio Público, y eso nos ayuda muchísimo, porque ellos son 80,000, digo, no todos están en la investigación, pero están desplegados en todo el territorio, situación que no tenemos nosotros. Entonces ellos saben en esa colonia dónde están los puntos, entonces lo pasan para acá, somos un solo equipo, ¿sí? Y por primera vez, la verdad, yo he trabajado en gobierno y en el tema del gabinete, y siempre vi cómo había, por lo menos, digamos, diferencias entre el procurador y el secretario de Seguridad. Mira, con esta vez, mucho también por la forma de actuar de la doctora Sheinbaum, ¿no? ¿Sí? Tuvimos una gran coordinación. ¿Sí? O sea, no estaban esas diferencias presentes. No había esas diferencias, las limábamos entre Omar y yo, había veces que nos hablábamos hasta 3, 4 veces, ¿no? Sí, fuimos compartiendo muchísimas cosas, es decir, no vamos a permitir corrupción, no vamos a permitir, si tú sabes, acá lo veo, si yo lo veo, tú lo ves, etcétera. Creo que eso ayudó muchísimo. Y la coordinación en el gabinete y con el Poder Judicial, son Sí hubo una totalmente coordinación ahí autónomos. con el Poder Judicial, o sea, que es el que más observamos como que tiene a veces que si el Sí, amparito, que yo si... creo que ahí falta mucho, pero aquí en la ciudad por lo menos tuvimos la oportunidad de decir, a ver, no estamos de acuerdo nosotros con el criterio que están utilizando tus jueces para este tema. Entonces hicimos conversatorios. Ahorita está en curso un diplomado que están dando miembros del Poder Judicial de aquí de la Ciudad de México, ¿sí? Algunos compañeros de la Fiscalía, y están los ministerios públicos y los policías de la Secretaría. O sea, si nos echan abajo porque tu informe policial homologado tiene esto, vamos poniéndonos de acuerdo. Entonces, entre los tres veíamos cosas. Entonces, eso ayuda muchísimo. No es un tema, claro que a veces no en todo estamos de acuerdo. Y yo digo, bueno, pues tú estás con ese criterio, yo no lo comparto, me voy a ir al federal y a ver qué pasa. Pero en muchos casos pudimos entablar estos conversatorios. Eso, ahora que se presenta esta política de seguridad que busca solucionar o al menos enfrentarse, abordar el tema de una manera integral, ¿se puede implementar? O sea, ¿es implementable Yo creo incluso que desde la Fiscalía General con esta ley que yo he visto critican mucho la ley de las fiscalías que dicen sí son autónomas, pero a veces son demasiado autónomas y no tienes mano, no puedes ni siquiera cuestionar a veces si están haciendo un mal Fíjate, trabajo? ¿Qué pasa ahí? una de las propuestas que se presentó ahí con la doctora es que pudiéramos elevar a nivel constitucional la obligación de las fiscalías autónomas de coordinarse entre las fiscalías, de coordinarse con las áreas de seguridad y de procuración y de administración de justicia, y coordinarse con la Fiscalía General, ¿no? Porque ahora efectivamente es muy a discreción, ¿sí? Sí, 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 es como si Nosotros sí quieres, y vamos, si no quieres, y sí. nosotros no vamos, ¿no? Sí. Y la verdad es que creo que debe ser, no se tiene que entender mal el tema de la autonomía. La autonomía no es aislamiento, la autonomía no es autarquía, ¿no? O sea, tiene que haber colaboración, tiene que haber respeto, sí, sí, entre las instancias, pero no puede ser un aislamiento, ¿no? ¿Sí? Sino, de verdad, tomas malas decisiones. Eso, ese es justo el punto al que quiero llegar. El combate a la corrupción creo que es central para entender todo.
porque hay corrupción en las corporaciones policíacas, porque hay corrupción en los gobiernos, porque hay corrupción en las fiscalías y porque hay corrupción incluso en el Poder Judicial. Entonces, yo siempre digo, bueno, a ver, ¿cómo puedes tener una gran estrategia de seguridad y dices, no, que la Guardia Nacional, no, que los policías municipales, pero cuando llegas al área donde te los van a procesar, donde tienes que detenerlos y todo eso, pues no depende del policía, todo depende de que tengas, pues, en la fiscalía, las órdenes de aprehensión, que tengas una coordinación con el juez. Entonces, ¿por qué se abandona esto? Había Claro. una fiscalía de la Ciudad de México que incluso tenía mucho esto de dar comunicados, de informar. Y hay fiscalías que lo hacen y hay otras que hasta que está la presión mediática sale alguien a decir, a ver, sí, pero sí hay una desconexión. ¿Es posible combatir esa desconexión en 6 años? Sí, yo sí creo, ¿sí? Tiene que haber esa coordinación, ¿sí? Y, y tiene que haber rendición de cuentas, pues caray, no entiendo por qué no se informa. Como fiscalías se ha malentendido el tema del debido proceso, la secrecía que tenemos obligación de guardar, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hay investigaciones que no puedes dar a conocer, etcétera, pero hay muchas cosas que puedes dar a conocer, ¿no? Entonces, respetando esos límites, ¿no? La ciudadanía tiene que estar informada que sí tenemos órdenes de aprehensión cumplidas, ¿no? Ahí justo entramos a una polémica que es importante, que también tiene mucho que ver con su ratificación. Este grupo del cártel inmobiliario del PAN, este grupo de panistas pues que le entraron directo a decir que era una persecución política. Yo recuerdo que muchas entrevistas me decían, es que sí es el cártel porque no hay sentenciados. Y yo, pues es que pues, no es como que la fiscalía los vaya a sentenciar, que fácil fuera. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Cómo fue que se llevó? ¿Cuándo inician las investigaciones? ¿Cómo llega esto a manos de Ernestina Godoy? Fíjate que les platico, fue la explosión de una lavadora, ¿no? Ese era el ejemplo más. Sí, de veras, es que explota una lavadora en un edificio de Avenida Coyoacán, ahí por acá, si así esto, ¿no? Pues llega todo el mundo, ¿verdad? Porque además hubo una persona que perdió la vida, pues llegan los peritos, etcétera, llegamos todos. Y entonces tú empieza la investigación y resulta que no pueden cobrar sus seguros algunos de los condóminos porque no está regularizado su departamento. Así es como nos enteramos. Y Entonces, porque resulta que hay 2 departamentos a nombre de un ex servidor público. Y entonces decimos, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces empezó la investigación y la investigación avanza y te va abriendo líneas, te va abriendo caminos, ¿no? Y además de pronto dijimos, oye, es que esto es algo que se ha venido, es como un secreto a voces entre los habitantes de la alcaldía, ¿no? Y nadie les ha hecho caso. A ver, busquen qué tenemos, a ver dónde tenemos. Bueno, casi todo en el no ejercicio, casi todo archivado, ¿no? Vimos que había reportajes que se habían hecho, ¿hubo ¿no? complicidad de las Sí. autoridades en algún momento? Pues nadie le había dado seguimiento a la ¿Se sabía? Ahí investigación. había carpetas, pero Era un como secreto a debajito. voces. Cuando nos dimos cuenta era un secreto a voces, ¿no? Y entonces dijimos, oigan, pues si alguien tiene información, nosotros vamos a ir investigando. Pero se fue develando una red de corrupción, ¿no? Cuando se dan cuenta algunos empresarios, desarrolladores inmobiliarios, que podíamos llegar a ellos, llegaron solitos, ¿no? O sea, ellos dijeron antes de que Por ejemplo, vengan, voy. City Tower dijo, a ver, a nosotros nos extorsionaron, ¿sí? Y para que nosotros pudiéramos hacer esto y esto, nos hicieron esto. O sea, nos fueron diciendo el modus operandi y la ley nos lo permite, que si nos dan información para poder resolver un tema mayor y esto se les dan los criterios de oportunidad, siempre y cuando, ¿sí? Ahí lo que dijimos es que tiene que entrar el Instituto de Seguridad de las Construcciones, revisar sus edificios. Si esos edificios están bien, vamos a buscar la manera en que se regularice todo, ¿no? Pero además, todo lo que les están pidiendo los condóminos, que les arreglen algo que les habían prometido y no se los dieron, que las áreas comunes, etcétera, etcétera. Cuando ustedes resuelvan todo eso, nos dan esta información, les damos un criterio de oportunidad y repárenle el daño a las víctimas. Las víctimas. Entonces hicimos eso
nos dieron la información y eso nos abrió también la posibilidad de tener otros imputados. Así fue el caso del exalcalde. Ahora ya hay sentenciados, de hecho. Ya hay sentenciados, ya tenemos 4 sentenciados. Y todavía faltan, porque el proceso Sí, sigue. sí. Ahí lo que quiero contar que es obviamente es el tema, a mí me genera mucha duda. ¿Qué pasa como el proceso de todo esto? ¿Qué pasa con Sedubi? Porque, por ejemplo, lo que ocurrió hace unos días, ¿no? Cuando tuvimos este lamentabilísimo accidente donde una obra completamente irregular perfora hasta el metro. Ayer. Volteas y dices, a ver, es que ¿quién les dijo que podían hacer una obra encima del metro? del metro? Sí, O qué sea, cosa. y la pregunta lógica es, bueno, ¿y qué pasa con Sedubi? ¿Se investigó a Sedubi? ¿Cuál es el rol que tiene Sedubi en toda esta trama del cártel inmobiliario? Sí se investigó y de hecho ellos fueron los que presentaron las denuncias. Sedubi presenta las denuncias. ¿Sí? Sedubi nos presentó alrededor en un inicio como 120 casos. ¿Sí? Era muy difícil para la fiscalía entrar a 120 casos, estuvimos viendo cuáles eran los que eran muy graves. O sea, si tenían un roof garden arriba, bueno, a ver, espérate tantito. Vamos a ver estos que tienen problemas realmente o de muchos pisos. Vamos a priorizar. ¿Sí? Vamos a priorizar, llegamos a 40 inmuebles y empezó toda la investigación. Pero Sedubi fue la que hizo la denuncia, porque no habían emitido esos certificados de zonificación con esos usos de suelo. Te pongo un ejemplo. Ellos habían emitido un certificado de zonificación con 3 niveles, ¿no? Y así decía 3 niveles. Algo pasó que el que tenía la alcaldía decía 8. O sea, hicieron 3, le hicieron esta. Pero entonces fue uno de los casos donde les pidieron un departamento, 2 departamentos, ¿no? A cambio de que le rellenaran la otra parte del trecho, ¿no? Por muy burdo que son. Cosas como esas, o sea, son realmente, son una vulgaridad lo que hicieron, ¿no? O sea, Sedubi Sí. emitía, para dejarlo claro, porque escucho, digamos que al otro lado, y Sí. dicen, es que Sedubi también es responsable, porque nosotros no hubiéramos podido permitir la construcción si Sedubi no me autoriza a mí. No, pero Por eso preguntaba, porque pues básicamente me dice, Sedubi emitía con esto, y entonces en la alcaldía decían, no. no, Aquí está pero esto. además no encontramos que ningún servidor público de Sedubi hubiera pedido departamentos, tuviera departamentos en los Millones edificios guardados por ahí. o viviendas que, bueno, Sí. prestanombres, ¿no? La primera vez que hicimos un cateo, fue un cateo simultáneo de alrededor 12 inmuebles para buscar asegurarlos y eso. En una puerta se toca y ahí vivía el exalcalde, ¿no? Y entonces dijeron, a ver, bueno, ¿cómo? A ver, perdón. Creo que les abre Sí. la puerta así como, Así, hola, ¿qué hace? no, es arrendamiento y es, pero pues está en nombre de uno de los directores generales de obras o sea, es una cosa. Y mira, son investigaciones que no se hacen de la noche a la mañana, que desafortunadamente a veces se chocan con los momentos políticos, pero de verdad son investigaciones que, bueno, fue una decisión personal decir, y hasta que tengamos la certeza, los elementos muy fuertes, pues acusar a un servidor público, porque no es menor, no es menor, ¿no? Entonces por eso, pues me dicen, ¿por qué no lo sacaste un año antes? Porque lleva sus tiempos. Si solo fuera información de la fiscalía, dices adelante y rápido. Tengo que tener información de las contralorías, de Hacienda con el sistema de administración tributaria, de economía para las empresas que van saliendo, quiénes son los socios, quiénes son las parejas, de la UIF de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todo eso te va llevando mucho tiempo. Pero lo que sí puedo decir es que las carpetas donde se hicieron las acusaciones son carpetas muy sólidas. Digo, tan es así que han aceptado ya
Pues ahí están responsabilidad. a ver, si la lógica también indica mucho. Si no fueran carpetas serias, no tendrías recuperación de inmuebles, no tendrías el pago por un daño, no tendrías sentencias, ni Y siquiera. aceptar la responsabilidad, pues Claro. cómo. Ahora, de Y este pues sí, caso, eso me costó la fiscalía, pero no, eso de pues no se ninguna manera arrepiente. lo íbamos a negociar. No. ¿Se pidió algo Ah, cuando estaba la ratificación? Así ya sí. que en el proceso le pidieron algo. Desde que piden cosas como favores, digamos, ¿no? Para quien está acusado por trata de explotación sexual, ¿no? Y tú dices, no, bueno, pues es que yo me comprometí con las víctimas, ¿no? Sí, yo, yo le dije a las víctimas que íbamos a llegar hasta las últimas consecuencias, que íbamos a hacer todo por protegerlas. ¿Ustedes creen que en este momento yo voy a traicionar a las víctimas porque me deje como fiscal? ¿Con qué autoridad moral llegas a un segundo periodo? Ya no, ya no puedes mirar a los ojos a las víctimas que confiaron en ti. Si me lo ganan en tribunales, me lo van a ganar, pero estamos haciendo todo. Bueno, hasta donde yo me quedé. Entonces podemos decir que ¿Sí? Ernestina no se arrepiente de haber tomado No, esas desde decisiones. luego que no. Desde luego que no. Desde Hay luego que no. otros dos casos que ellos obviamente ocupan cuando es fiscalía, pero que salen en todo este contexto y cada que alguien menciona a Ernestina va al Senado y dicen, es que el fiscal de Morelos. Y este fue uno de los casos más lamentables, yo lo recuerdo, cuando se mandaban estos mensajes, no entregaban ni siquiera los archivos, luego decía una cosa, luego dijo otra cosa y ahora está todo este proceso. Y se dijo que hasta le mandó mensajes el fiscal a usted. ¿Qué es lo que ahí cuando coadyuvan, cuando empiezan a trabajar entre fiscalías, cuál es el mayor obstáculo? Poniendo el caso, por ejemplo, de Morelos. Bueno, ahí realmente fue una decisión también. Y una decisión que tomé con la familia de la joven Ariadna. La joven, la familia estaba muy, muy dolida, muy molesta por cómo los trataron allá, por las conferencias de prensa del fiscal y esto, ¿no? Entonces nos pidieron, bueno, toda la historia de la segunda necropsia, entonces sí es feminicidio, detuvimos a estas personas, etcétera, y todo el tiempo la familia, pero y todo se queda impune, el fiscal se queda impune, ¿no? Le pedimos a la Fiscalía General que lo atrajera, ¿no? Lo intentó atraer, no lo pudieron atraer por un tema judicial. Entonces, la investigación que había hecho la Fiscalía General me la, me la proporcionó, una investigación bastante exhaustiva. Le dije a la familia, tengo esto, voy a actuar, ¿no? Por fin, por lo que ustedes tanto me han insistido, voy a actuar, yo voy a hacer la acusación. Y fue el escándalo, porque como una fiscalía local contra otra fiscalía local, No yo no, tiene jurisdicción, no yo no puede. hubiera tenido jurisdicción si no hubiera sucedido aquí el feminicidio de Ariadna y hubiera aparecido allá y hubieran hecho lo que hicieron. Efectivamente, yo no hubiera tenido jurisdicción. Pero ante eso, pues es una decisión de decir, yo soy una fiscalía local y pues no puedo hacer nada. Y la otra decir, claro que sí, porque está actuando mal, está cometiendo un delito, ¿no? Y pese a que yo sabía pues el escándalo, pues a veces hasta la no muy buena mirada de algunos amigos fiscales de cómo te atreves, ¿no? Pero creo que de veras, si tú dices, estoy del lado de las víctimas, estoy por atender a las familias y esto, no puedes hacerte a un lado. Entonces ahí entra otra duda que sale, sobre todo en las redes sociales, cuando vemos pues personas cercanas, sobre todo a personajes políticos vinculados al cártel inmobiliario, decir que solamente la fiscalía atendió casos mediáticos y que abandonó a otras víctimas. No, ¿Qué pasó? Víctimas de ácido, no, víctimas. no, ¿Cómo la es la verdad es operación? que cuando me dicen, cuando en el transcurso dijeron, es que el problema por el que no la queremos ratificar es porque no atiende a las víctimas, yo dije, bueno, es, es un argumento totalmente falaz, porque yo te aseguro, yo creo que el 80% de mi tiempo se iban a atender a las víctimas. Yo periódicamente atendía a las colectivas, caso por caso.
revisábamos con todos los fiscales, ministerios públicos, policías, a ver qué ha pasado aquí, con todos los colectivos de mujeres desaparecidos, ¿no? Víctimas de, creamos los grupos de violencia vicaria, etcétera. Sí. Claro que hay algunas víctimas, ¿no?, que por alguna razón no siguieron con la fiscalía. Es el caso de una, digo, a todos los que estaban, que eran alrededor de 9 personas, ¿no? Yo las recibí más de una vez a muchas de ellas. Solo había una persona a la que yo no había recibido, ¿sí?, que es Rosario Robles. A ella no la había recibido porque la pidió. Pero todos los demás sé exactamente su caso, dónde está el tema, etcétera. Y tampoco voy como yo se los dije, tampoco voy a inventar delitos, ¿no?, contra un hombre, ¿sí? Porque yo sí les creo a las mujeres y yo sí les creo a las víctimas y estoy del lado de ellas, ¿no? Pero si te demuestran, ¿sí?, una y otra vez que no fue así, pues claro que hay un malestar es una víctima mujer que se sea víctima, pero pues le demostró que no. Entonces cuando yo determino el no ejercicio en contra del agresor y me lo aprueba el tribunal de acá y dicen, claro, porque es magistrado, se van al amparo, lo aprueban, dicen, está bien el no ejercicio, o sea, se le agotan todas las posibilidades y entonces dice, no me atendió, es una injusticia, ¿no? Pero injusticia también sería lo otro, ¿sí? Y mira, y yo digo, yo les creo a las mujeres, ¿no? Ese es un tema importante porque incluso a nivel nacional es un tema que la Fiscalía de la Ciudad de México, insisto, creo que es un ejemplo que se cuece aparte, pero muchas otras fiscalías no tienen ni siquiera perspectiva de género, no tienen ni siquiera la más mínima idea. Y ese ha sido un problema muy grande al momento de investigar feminicidios, violencia de género, etcétera, porque a veces tu palabra es lo único que tienes para decir esto es lo que pasó. ¿Cómo se puede impulsar un cambio en ese sentido? A nivel nacional. ¿Hay herramientas? Hay maneras, sí. Hay instrumentos psicológicos, instrumentos metodológicos, ¿no? Porque no es que tú vienes y me dices que te pasó esto y yo de entrada sí te creo, ¿no? Pero tengo que probarlo, ¿no? Entonces, generalmente los delitos contra las mujeres son ocultos, ¿no? Entonces es la palabra, pero dejan huella, pero hay instrumentos psicológicos, entrevistas, ¿no? Hay instrumentos, por ejemplo, antes se llamaba, hoy se llama Antenas, un instrumento para entrevistar a los niños con caricaturas y esto, que te permiten determinar si hay o no secuelas, si es posible que te haya sucedido o no, ¿no? Entonces va junto con eso. Digo, independientemente de cuando son violaciones recientes, pues rápidamente me voy a mi banco de ADN y tomo muestras, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí voy como al tema más grande, creo yo, y le agradezco muchísimo el tiempo y la explicación de estos casos, que a veces pues, buscar o encontrar o acercarse a alguien que estuvo dentro de esta administración resulta complejo para que nos digan, pues este otro lado de la información, como esta es la versión que nos tocó a nosotros. Estos son los retos, estas son las complicaciones. Y ahí cuando nos vamos al reto nacional, pues no es un reto sencillo. No Tenemos grupos criminales, cárteles. Incluso todavía en la Ciudad de México está el tema de la Unión Tepito. Es un problemón, hay mucha preocupación en la Ciudad de México. Pensando en lo nacional, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede...? Hay más bien una falta de atención de las fiscalías en estos casos, hay una mala perspectiva. ¿Qué ha pasado que no podemos llegar y detener a los criminales, a los delincuentes como tipo Unión Tepito, que no podemos detener a delincuentes como el Mayo Zambada, que pues nadie nunca, parece como que ahí anda y como que nunca nadie lo encuentra y sabemos si hay rumores? Lo primero es que no puede haber connivencia de las autoridades con ningún tipo de expresión delincuencial, ninguno. Nada de que a estos sí, a estos no, y a estos unos poquitos, ninguno. O sea, ser ahí cero
cero connivencia, ¿Hay, ¿sí? ¿Hay una necesidad, una urgencia de limpiar las fiscalías? Yo creo que sí, y también de apoyarlas con equipo tecnológico, pero no solamente el equipo, sino capacitar, ¿no? ¿Sí? Mira, yo una de las últimas cosas que logré adquirir fue unos drones maravillosos que se llevan la escena y perciben calor y todo esto. Bueno, mis compañeros tuvieron que prepararse para poderlos No manejar. nada más que los compras, ¿verdad? Sí, pues, para poderlos manejar, porque se requiere una licencia especial, casi como de tipo piloto aviador, ¿no? Sí. Entonces, fue cuando dije, sí, lo vamos a poder hacer, y dijeron, ¿y quién los va a manejar? Inmediatamente llegaron los equipos y nos ayudaron los de la secretaría, que ya lo sabían manejar, porque estaban terminando mis compañeros de todo este proceso para obtener su licencia, ¿no? O sea, Entonces hay que invertir en tecnología, hay que invertir en capacitación, hay que especializar a los policías, hay que apoyar a las policías, no hay que dejarles las manos sueltas, hay que tener supervisión, no cero tolerancia a la corrupción, eso también, ¿no? Sí, pero también es los incentivos, la posibilidad de ascender, o sea, que tengan un sentido de pertenencia, ¿no? Orgullosos de eso. que se sientan que están haciendo un trabajo y que les gusta lo que están haciendo, que se sientan motivados, eso lo entiendo muy bien. Aquí, por ejemplo, hoy creo que nos enteramos de esta noticia del atentado contra Harfuch, donde ya empiezan todavía a agarrar mucho Ya más. tenemos sentencia, Ya hay sentencias. ya es lo que estaba sentencia, sí, viendo. 300 y tantos años, lo logramos. ¿Qué tan difícil es atender estos casos? ¿Qué tan difícil, por ejemplo, es atender casos donde hay un atentado en contra de alguien que forma parte del equipo, de un personaje de alto perfil como su secretario de seguridad? Mira, estos son los mediáticos, ¿no? Es da mucho Pero ruido. tenemos muchísimos casos que no son mediáticos y que fueron complicadísimos también. ¿Cuál podría ser uno de ellos? ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia? ¿Hay una diferencia en la atención de un caso mediático como el de Harfuch a una extorsión, por ejemplo, ahí No, en los límites de la Gustavo de Madero? verdad que no, de verdad que no. No hay, o Claro, sea, no. traes la presión mediática, ¿no? De avanzar y esto, pero el procedimiento de hacer un plan de investigación, un plan de cómo vas a ir avanzando, qué vas a hacer, todo eso, tienes que hacer un plan de investigación en todos, ¿no? Entonces, es ¿Sí? exactamente lo mismo. Claro, hay unos mucho más complicados, ¿no? Pues, imagínate, el secretario de Seguridad. Aquí, de hecho, voy a poner eso porque lo tenemos aquí apuntado. Tenemos información y a mí me llegaron muchas denuncias de esto, de la falta de personal en las fiscalías, de peritos sobre todo, en distintas fiscalías, no en general en la Ciudad de México, sino en distintas fiscalías, que de hecho, hasta los policías de investigación, en lugar de avanzar y encontrar pues estas pistas, en realidad lo que hacen a veces es hasta Esconderlas. esconderlas. ¿Eso qué tanto pasó en la Ciudad de México? Sí ha pasado ¿Se y investigaron? han sido destituidos y algunos los tenemos en la cárcel. Hoy mismo, por ejemplo, sí. Todavía algunos compañeros me mandan algunas notas de cuando dicen, mire lo que hicimos, ya estoy fuera, pues, ¿no? Pero fue un ministerio público, hoy fue vinculado, separado de su cargo por un juez, porque decidió que no iba a levantar una denuncia en tema de un adolescente que venía en malas condiciones, etcétera, y le dijo, no, yo no soy competente, te vas a la Fiscalía de Adolescentes, pese a la condición que traía. Bueno, eso se investigó y hoy fue vinculado, está detenido, separado del cargo, etcétera. De esos yo creo que tenemos alrededor de, por lo menos en lo que yo estuve, unos 130 ministerios públicos que fueron, servidores públicos, peritos, ¿no? ¿Sí? Peritos que nos enteramos que porque se lo pidieron y seguramente no gratis, cambiaron un peritaje. Claro que hay esas cosas. Lo que no se vale es no sancionarlo, no investigarlo, ¿no? Ahí se piensa a nivel nacional
fortalecer, por ejemplo, a las universidades que preparan a los proyectos, no sé, por ejemplo, en criminología, criminalística. ¿Hay esta idea de fortalecerlas, de darle como más de una relación con ellas? Lo que pusimos fue fortalecer los institutos de formación, tanto de las secretarías como de las fiscalías. No yo creo que todas las fiscalías tienen institutos de formación. También lo tiene la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad aquí tiene la Universidad de la Policía. Nosotros tenemos un instituto de formación profesional que además da títulos, ¿no? Tenemos el REBOE, todo ahí. Entonces, yo fortalecí ese instituto. Ernestina, en el Senado, ¿qué busca promover? Porque tiene un conocimiento muy amplio sobre fiscalías, derechos humanos, estrategias de seguridad y todo esto. ¿Qué es lo que busca Ernestina desde el Senado? ¿Qué puede hacer Ernestina en el Fíjate Senado? que dentro de las iniciativas que presentó el presidente hay algunas que son muy interesantes. Todo lo que tiene que ver con Un montón. el poder judicial, por ejemplo, ahí hay muchas cosas. Aparte de lo que propuse, yo creo que hay cosas ¿Piensa que meterle, o sea, añadirle? ¿Se puede añadir? Me queda sí, claro que seguramente, se puede. Me yo queda claro. esperemos que sí, ¿no? Hay agenda todavía para las mujeres, mucho, ¿no? Mucho. En materia de corrupción. En materia de corrupción yo creo que también, ¿sí? Yo creo que tenemos que avanzar no solamente al tema de las contralorías, ¿no? Algo más se tiene que hacer. Claro, está proponiendo cosas interesantes aquí para la ciudad, Esto sobre ¿no? todo en materia de Sí, género, investigaciones, sí. etcétera. Entonces, creo que se pueden hacer todavía modificaciones legales. Y como les digo, hacemos modificaciones, hacemos observatorios, creamos institutos de la mujer, centros de atención para la mujer, secretarías de la mujer, y sigue habiendo violencia. Entonces, algo tenemos que hacer. Ernestina, ¿qué es lo que más la ha marcado en estos últimos años, en su carrera? ¿Qué la ha marcado? La fiscalía me marcó definitivamente. Yo creo que ha sido el trabajo, la actividad más, más intensa que yo he tenido, pero la más noble, ¿no? La labor de procurar justicia es de una nobleza, ¿no? Es muy fuerte. Te levantas todos los días con violaciones, atentados contra una mujer, secuestros, todo, robos, etcétera. ¿Cómo se vive viendo Pero, todo eso? pero la posibilidad, nene, de darle a una familia una noticia de ya detuve a quien creemos que mató a su hija y ya lo llevé al tribunal, o, o una más fuerte. Ustedes tenían razón, su hija no se suicidó, fue un feminicidio y fue perenganito de tal que lo detuve ayer. La, la cara de las familias, la sensación de las familias empiezan a hacer los duelos, empiezan a sentir que hay justicia. Entonces, eso vale por todas las presiones y las angustias y el estrés demás, porque puedes hacer cosas como esas. Por eso es tan noble el oficio de procurar justicia. Es de una nobleza de veras y no hay que cansarse. Ya no, ya no estoy ahí, pero Pero eso desde es lo donde que le esté. dejó esa huella. Sí. Pero si no hubo alguna investigación que llegara, alguna denuncia que llegara a la fiscalía en contra, por ejemplo, de la doctora, por ejemplo, estas del espionaje que investigaron y empezaron a encontrar ahí, que no, que alguien intentara frenar o que de algún modo dijera no las voy a investigar. ¿Hubo un sesgo político? Fíjate que no. No. ¿A qué atribuye esto, por ejemplo, del espionaje que salió de ahí después, en medio, justo en medio de la ratificación? Pues yo creo que fue algo como muy montado, fíjate. Sí. Sí, creo que fue un buen montaje, ¿no? ¿Qué le hace ver Que que fue fue, un que montaje? fue dentro de la gran campaña, porque yo siempre dije, la campaña que tengo en contra es una campaña bien orquestada, ¿no? ¿Sí? Y esto fue parte de eso. Mira, que involucrara al periódico ¿no? Pues sí, ¿qué fue el país? No, el New York El Times New creo York que Times, fue. sí, exacto, el New York Times. Sí. ¿Se investigó todo?
Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que, Sí. qué es lo que les brincó Uno, ahí? uno ¿Hasta dónde se hasta quedó? donde ¿Dónde me se quedó? quedé, uno era que los documentos que tenían, que aparentemente tenían, porque después dijo Telmex que no los tenía, eran documentos apócrifos. Tenían los nombres de los fiscales Pero y no las firmas. aparentemente las firmas, pero no eran, ¿no? Nunca pudieron, no coincidían algunos números y así. Eso por un lado. Pero también nos permitió ver que había un par de trabajadoras sobre todo, y que de pronto se metían a algunos de los sistemas que tenemos para desde ahí pedir información. No era este el caso, pero nos permitió eso. Dos personas que están siendo procesadas. Hoy Ernestina duerme tranquila, después de todo, después de estas campañas, después de los medios, después de la fiscalía, la ratificación. Sí, Hoy duerme tranquila. sí. Pero sabes que siempre dormí tranquila. Nunca en algún momento. No, no, de verdad, de verdad. Yo siempre he andado tranquila por la vida, ¿no? Sí. Ahorita me decía algo muy importante y con esto quiero cerrar. ¿Qué le dice a las mujeres, a las jóvenes que a veces ven que la procuración de justicia es complicada? Ay, no, que no dejen de luchar, que no dejen de protestar, que no dejen de exigir, ¿no? ¿Sí? Porque, como luego les digo, es que las históricas, por no decir las viejitas, hicimos muchas cosas, todo lo que hemos logrado y esto, pero no ha sido suficiente. Entonces ellas no pueden dejar esta lucha. Por eso, a mí, mira, que se llene Reforma y el zócalo de jóvenes gritando, ni una más, y eso, bueno, a mí me llena el alma. Eso quiere decir que hay esperanzas, que tenemos que seguir avanzando. Y ya nos propondrán otras cosas ellas también. Tú, de jovencita. Le agradezco mucho, Ernestina, No, muchísimas muchas gracias gracias, por esta plática. Sí. Y bueno, Gracias a ti. un nuevo episodio de Ruta 2024. Déjenme sus comentarios con Ernestina Godoy, hoy ya candidata al Senado de la República, pero fiscal general de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Nos vemos en el Senado. Nos vemos en el Senado.